Dios les bendiga, estimados alumnos. Hoy vamos a, bueno, el motivo de esta emisión, pues bueno, es para poder ahora visualizar un poco el aspecto de Corintios. Y bueno, vamos a iniciar. Voy a presentar este, mi diapositiva para que ustedes puedan visualizar algunos aspectos de la iglesia de Corinto. Por ahí ya el equipo que expuso, ya nos había mencionado algo al respecto a la iglesia, ¿no? Y bueno, miren, a la clase pasada yo les mostré los aspectos de Corinto en cuanto al área geográfica. Ustedes ya saben, la hermana que nos expuso nos habló respecto al área. Y miren, esto es algo muy famoso en Corinto, ¿no? Que es el famoso canal. Eso es impresionante, es algo digno de resaltar acerca de la iglesia. Y bueno, quiero entrar a algunos aspectos que por allá nos mencionaron, pero retomar. Y solo quiero que chequen esto acerca de la inmoralidad que hay en Corinto. Sí, hay una adoración desenfrenada y incluso la inmoralidad, un lugar donde la prostitución se promueve como algo religioso. Analicen eso, 1,000 prostitutas que sirven en el templo, así que la inmoralidad de Corinto llega a ser tan conocida que en la ciudad se convirtió en fama un verbo llamado corintianizar, para hacer alusión a la inmoralidad sexual. O sea, estábamos hablando de un lugar muy, muy complicado. Sí, entonces, bajo ese aspecto se funda esta iglesia. Cuando hablamos de la iglesia de Corinto, bueno, estamos hablando que su fundación fue en el 51, 54 aproximadamente, en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Hechos 18 nos dice que fue una iglesia donde Pablo tardó 18 meses. Por ahí nosotros vimos la fundación de Tesalónica, que fue en menos tiempo, pero aquí se le invirtió un poco más. Escritores han hablado de esta iglesia como una de las grandes del momento, ¿sí? Y bueno, en la redacción de la primera vez que llega el apóstol Pablo lo encontramos en Hechos 17, cómo se introduce a Grecia. Se ve la fuerza de religiones, de muchas costumbres, se ven altares que cualquiera que llegaba podía llevar a deidad y hacerle un altar. Grecia tenía un altar incluso que decía el Dios no conocido, y es por donde Pablo comienza a predicar y hablarles a los habitantes de Grecia acerca del Dios vivo. Y así como comienza una evangelización en esta área. La técnica del apóstol Pablo siempre fue así: llegar, verificar si había algún grupo de creyentes. Otra forma también era llegar y comenzar a predicar en las sinagogas donde les daban oportunidad, este, y empezaba a desarrollar, sí, el trabajo misionero, el trabajo de la predicación, otros aspectos. A veces iba al lugar de los mercados, a lugares públicos, y comenzaba él a dar el mensaje del Señor Jesucristo. Eso ya lo habíamos visto en otras clases, comenzó a provocar cierta persecución, incluso por los mismos nativos. Después empezó una persecución por el mismo sistema de judíos,
otra persecución ya por algunos emperadores, y así empieza a crecer la persecución, pero inicialmente la persecución fue por los nativos, porque el evangelio incluso a veces vino a hacer un cambio radical, y eso empezó pues, a llamar la atención. Y es así como llega el apóstol Pablo a la iglesia, ¿no? Y el motivo de nuestra carta, por la cual estamos estudiando, Corintios, se puede decir que es una epístola que fue escrita desde Éfeso un año después, sí, observe nada más, un año después de haberse establecido la iglesia en Corinto. Ya lo saben, 18 meses son la inversión de tiempo para poder trabajar con la iglesia, poder crecer en la iglesia. Y después de eso, un año posiblemente pudo haber pasado desde el 54 o 55, sí, para poder enviar esta carta a los Corintios, sí. Enviada posiblemente por Estefanas, Fortunato y Acaico. Es lo que nuestra Biblia menciona. Por ejemplo, si vamos a Primera de Corintios, vamos a averiguar ahí. Déjenme, se los busco. Primera de Corintios 16, 17. Me regocijo en la venida de Estefanas, de Fortunato y de Caico, pues ellos han suplido nuestra ausencia. Pablo hace alusión de esta comisión de haber visitado a Pablo llevando esta carta, ¿sí? En algunos otros, esta comisión llevó una carta a Pablo para informarles de ciertas dudas que hay en la iglesia de Corinto, ya que más adelante vamos a encontrar que los de Chloe informaron unas irregularidades que se estaban formando en la carta. Entonces tenemos dos aspectos. Los de Chloe informan una cierta irregularidad, pero esta comisión formada por Estefanas, por Fortunato y Acaico, son estos personajes o esta comisión que va y les va a llevar una cierta duda de una carta que ellos escribieron preguntándole en ciertos aspectos a Pablo y que pudiera regular y dar un orden, un consejo para poder avanzar. ¿Sí? No hay mucha discrepancia en el autor, ¿sí? Ya que Primera de Corintios 16, 21 tenemos la afirmación de que él es el autor. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Sí, no hay mucha discrepancia como en algunas otras cartas donde algunos dicen, no, no es que él no es el autor. Sí, sí, simplemente ahora aquí tenemos específicamente Pablo diciendo, yo escribí de mi mano cierto fragmento, sí, que es la salutación. Y pues si queremos ver el saludo de Pablo, Primera de Corintios 1:1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santo en todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia, sí, y paz a vosotros. Ese saludo es interesante. Gracia, un saludo griego, y paz a vosotros, un saludo hebreo, sí, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Yo quiero resaltar cómo Pablo involucra a griegos y a los judíos, ya que es una iglesia que está conformada por ambos grupos y él sabe muy bien que ante Dios, sí, esta unión o este aspecto de diferentes puntos, tanto griegos y judíos,
Ahora se hace un solo pueblo, el cual le llamamos cristianos o la iglesia del Señor. Ok, muy bien. Esto nos va a abrir paso a estudiar la ocasión. Ustedes saben que cuando hablamos de la ocasión, hablamos de la razón por la que ésta se escribe. Y tenemos dos razones. La primera, el apóstol recibió noticias de la familia de Chloe, ¿sí? Pero ¿qué noticias? Que hay un problema en la congregación. Quiero leérselos. En 1 Corintios 1, 11, 12 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Observen el 11. Leí el 12, observen el 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. ¿Sí? Entonces, los autores marcan muy bien este espacio de la primera ocasión o la primera razón por la que Pablo escribe, recibe un informe, una noticia de cierta irregularidad en la iglesia. ¿Sí? ¿Cuál es la irregularidad? El verso 12 este, nos informa cuál es. Ustedes lo pueden notar. Vayan al verso 12 y observen ahí. Si les voy a dar un segundito para que observen cuál es la irregularidad. ¿Sí? Entonces, dos cosas que hay que resaltar. Primero, Chloe. ¿Quiénes son los de Chloe? No hay mucho detalle acerca de Chloe. Algunos autores dicen que puede ser una mujer creyente que tiene algún liderazgo dentro del lugar donde se hacen las reuniones, ¿sí? Y esta influye en el asunto de llevar y preservar la buena relación dentro de la iglesia. Y bueno, cuando habla dice que los de Chloe también puede ser una familia, ¿sí? Que influye en la iglesia, ¿no? Y por eso esto se informa acerca de la situación. De acuerdo a la redacción, nos sugiere que los de Chloe tienen un papel importante en esta comunidad. Entonces, por esa razón, informa. Ahora, la siguiente cosa, siguiente aspecto que hay que resaltar, va a informar esta situación, ¿sí? Dice que empezó a haber una serie de división. Yo soy de Pablo, yo de Apolos. Observe, Pablo, Apolos, de Pedro, llamado Cefas en esa redacción, ¿sí? Y luego Jesucristo. Cuatro divisiones. Sí, hay que observar las cuatro divisiones, los cuatro grupos que empezó a haber en Corinto. Por eso Pablo tiene la necesidad de escribir la carta para comenzar a dar orden, ¿sí? Y dirección. La segunda ocasión por la que el apóstol comienza a escribir, llega una delegación, lo que les mencionaba hace un momento. Una delegación, mire, voy a retornarme. Esta delegación está conformada por Estefanas, Fornato y Acaico. Esta delegación, ¿sí? Lleva una carta y en esa carta pide consejos de varios asuntos al apóstol Pablo, ¿sí? Y bueno, quiero entonces, ¿por qué autores dicen que posiblemente sea una carta que lleva esta delegación en el 7.1? Dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, ¿sí? Da por entendido que Pablo recibió un escrito de ciertas dudas que tienen. Y entonces estas dos cosas vamos a comenzar a estudiar para poder em, entrar al punto, ¿no? En cuanto a la carta.
Muy bien, entonces, denme un momento para poder cambiar a otra diapositiva, ¿sí? Muy bien, entonces, espero que estemos ya preparados para poder visualizar este, lo siguiente. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar con la ocasión uno. No se olviden. Problemas. ¿Sí? Recuerden que hay un aviso de los de Chloe, ¿sí? Que habla acerca de problemas que hay en la iglesia. Muy bien, vamos a entrar. Este, y esta es alguna serie de los problemas en Corinto. Chéquelo. Divisiones en la iglesia. Hay un caso de incesto en la iglesia. Observen nada más los problemas tremendos en la iglesia. Litigios entre miembros de la iglesia. Hay problemas en la iglesia que los está llevando a ciertos tribunales. ¿Sí? Problemas ya de índole judicial o sea, observe. Luego tenemos el desorden que reinaba en la cena del Señor. Estos cuatro problemas se hicieron fuertes. Otros autores marcan cinco, otros marcan seis. Bueno, depende del énfasis, pero yo quiero mencionar estos cuatro problemas porque son problemas que empezaron a trascender en la vida de la iglesia y empezaron a causar un cierto roce entre la comunidad cristiana, y bajo ese aspecto, pues entonces se empieza a visualizar un movimiento muy complicado. ¿Sí? Voy a dar un momento para que ustedes puedan hacer esa anotación de estos problemas. Muy bien. Entonces vamos a ir avanzando. Miren las divisiones. Observe cómo Primera de Corintios capítulo 1, 10 hasta el 4, 21. Vamos a analizar el problema que hay. Empezamos entonces el informe que tiene por la vía de Chloe, y le dice, he notado que hay cierto problema de división. Muchos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, Pedro, ¿sí? Y otros de Cristo. Entonces tenemos cuatro divisiones. La pregunta, ¿qué puede hacer usted con cuatro divisiones en una iglesia? Cuatro fracturas. Cuatro fracturas donde cada uno, de acuerdo a su punto de visión, de vista, dice, yo pertenezco al apóstol Pablo. O sea, imagínense. ¿Sí? Pero otros a Apolo, otros a Pedro, y comienza el problema de esta división. Entonces Pablo va a comenzar a abordar la situación, y entonces él dice en el 3:21, ninguno se gloríe en los hombres. Observe nada más cómo él empieza a darle una solución fuerte. ¿Sí? Dice, ninguno se gloríe en los hombres. 3:21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea de Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea la porvenir. Dice, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Un orden extraordinario.
¿sí? A quiénes nos debemos. Y esto en toda la carta de Corintios, Pablo siempre va a dar un orden potente, crucial, este, un orden de jerarquía, un orden de nivel, ¿sí? Hablando de la iglesia, hablando de Cristo, hablando del Padre, siempre va a haber un orden. Y luego entra el orden en el sistema conyugal, ¿sí? El Dios Padre, Jesús, el esposo, la mujer, ¿sí? No es que sea algo de inferioridad, simplemente habla de ser complemento, ¿sí? Y de saber en qué punto y en qué hay que ubicarnos. Entonces, bajo ese aspecto, Pablo comienza a hablar del, del sistema, de la división, ¿no? Y él tiene estas consideraciones. Él dice, observe, que los cuatro, incluyendo el Señor Jesús, dice, es un mismo mensaje. Si no necesitamos divisionismo, porque tanto Cristo, que fue la fuente del mensaje, dice, Pablo, Apolos y Pedro predican el mismo mensaje. Por eso no es necesario, ¿sí? Mencionar, no, yo soy de este, yo soy del otro. No, no, todos tenemos un mismo mensaje. Todos tenemos una misma vocación, ¿sí? Y la vocación es predicar a Cristo, predicar el Evangelio. Y aunque Apolos es un griego y es un buen predicador, elocuente le llaman, ¿sí? Convence y habla y tiene una tremenda vocación igual que Pedro. Imagínense, puro líder de calibre alto, pero bajo ese aspecto dice, hay una sola vocación. Trabajamos para el mismo, ¿sí? Y luego ellos muestran que el trabajo que hacen es en unidad, son colaboradores, ¿sí? Y Pablo en la defensa de cuidar y preservar a la iglesia dice, yo sembré, pero Apolos regó. Entonces, luego él agrega, ni es el que siembra, ni es el que riega, es el que da el crecimiento. El crecimiento lo da el Señor. Nosotros solamente somos colaboradores. Trabajamos en unidad para el bien de la iglesia y habla de la vocación que Dios les ha puesto en ellos, la misión que les ha dado, y esa misión lleva un mensaje que es a Jesucristo, la salvación, la gracia del Señor. Entonces, estamos hablando que en ellos no hay división y les está mostrando, no se glorien en ellos, ¿sí? Hay que gloriarse en el Señor porque somos de Él. Pero la iglesia, ¿sí? El contraste que hay en la iglesia es que hay contiendas. Esto generó contienda y así va a haber una serie de contiendas en la iglesia, como el atavío de las mujeres va a ser otra contienda y esto se convirtió en problema, ¿sí? Tienen disensiones y Pablo les alude, ustedes están comportando como niños, ¿sí? Como quien no sabe bien a dónde van, de quiénes son. Ustedes ya deben de ser maduros y entender que somos del Señor, ¿no? Y luego les llama carnales, es decir, se están guiando por su carne y no por el asunto de lo espiritual, de lo que el Señor ha venido a plasmar en ellos. Entonces se estaban dejando llevar por esa parte. Entonces, recuerden esto, el primer problema abordado son las divisiones. Cuatro bandos rivales ahora. No es que ellos sean rivales, sino que la iglesia comenzó a hacer sus grupos y entonces Pablo va a abordar y va a contrastar el punto. Lo que son estos hombres de Dios, ¿sí? Y cómo la iglesia se está comportando. Eh, ahora, después de esto da apertura a otro problema en el capítulo 5. Es un problema de incesto. Eh, quiero dar lectura. De cierto se oye, capítulo 5.
De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Escucha, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Hay que observar que evidentemente su madrastra no es su madre como tal, es su madrastra, ¿sí? Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberéis más bien haber lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió la acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Cheque el problemazo que hay ahí. ¿Sí? El hijo mm, cometiendo fornicación con la mujer de su padre y a la par la mujer cometiendo adulterio, ambas situaciones por ahí fuertes. Y la iglesia no decía nada, esa era la preocupación del apóstol Pablo, pero vamos a analizar el contexto. ¿Se acuerdan que en el contexto la prostitución religiosa era normal en Corinto? Pues esa cultura estaba influyendo en la iglesia al punto en que les parecía normal eso. No tenían problema, no les causaba, era lo común ver eso en Corinto. Pero entonces Pablo tiene que traer orden porque eso no es normal en la iglesia cristiana, en la iglesia de Jesús no es normal, ¿sí? Por eso hay una disciplina. Dice, será entregado a Satanás. Y cuando hablamos de esta situación, es un juicio por la inmoralidad sexual. Estas cosas, hermanos, hay que erradicarlo, hay que sacarlo de raíz, porque es un problema tremendo. Entonces Pablo llega y le dice, esto está mal. Y cuando habla acerca de ser entregado a Satanás, muchos autores dicen que posiblemente fue expulsado de la iglesia, no tanto espiritualmente, no, o sea, que tú digas, Pablo lo entregó a Satanás y Satanás que lo acabe, no, simplemente se habla de una disciplina, ¿sí? Donde no se trata de venganza, sino una corrección del ofensor, porque a Pablo le interesa que él sea corregido y su espíritu sea salvo. Y cuando nosotros vamos a leer la segunda carta de Corinto, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que en la segunda carta este problema se corrigió, ¿sí? Entonces, cuando se habla de esa frase, se entregó a Satanás, hace una mención de una corrección, de una disciplina para que éste pueda ser corregido y pueda nuevamente ser guiado en el buen camino. No que lo entregó a Satanás y no, él no tiene esa facultad, ¿sí? Dice la palabra, ni aun los ángeles pueden profesar, ¿sí? Contra Satanás, sino que el mismo ángel le dice, el Señor te reprenda. Pero en este caso, Pablo está usando esta figura para hablar de esa corrección y esa disciplina que va a haber en él para poderlo restaurar, ¿no? Pero si hay una acusación a la iglesia y también la disciplina es para la iglesia, la razón de que la iglesia debe ser vigilante y no debe permitir situaciones así en la iglesia. Esos más la situación de inmoralidad, no debe suceder. ¿Sí? Y Pablo alude a la figura de levadura. ¿Sí? Entonces dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Eh, Muchas veces usamos ese texto, ¿no? Pero Pablo lo usa como una figura de un poder corrupto, ¿sí? La levadura en la Pascua no era permitido porque un poco, ¿sí?
dice Pablo, pues leuda todo. O sea, eso poquito, esa inmoralidad pequeñita puede echar a perder toda una iglesia, hermano, es la realidad. Sí, por eso él aluda a la figura de la Pascua, sí, a los panes sin levadura, dice, no, no, no le pongan, porque cuando ustedes lo hagan, le va a echar a perder todo. Despójense de la vieja levadura, si ya, o sea, no dejen que siga influyendo la cultura en la que viven, despójense de todo eso, porque ahora aquí la iglesia es un nuevo orden, un nuevo sistema. Y así es como Pablo aborda este asunto. Pablo no deja pasar, sí, esta inmoralidad, le da la ejecución correcta, la disciplina correcta. Y les comento, en la segunda carta se habla de que Pablo está contento porque se corrigió este problema, ¿sí? Entonces, hace falta, y hay que entender eso, que la iglesia, en primer lugar, es la iglesia quien debe de cuidarse uno a otro. Está el pastor, claro, pero la responsabilidad es cuidarnos unos a otros para evitar problemas de esta índole, ¿de acuerdo? Muy bien. Llegamos al punto de litigios, problemas entre los miembros de la iglesia en el capítulo 6. ¿Sí? Comenzó una serie de situaciones. No recuerde, vamos a recapitular. Tenemos cuatro problemas en la iglesia en Corinto. El primer problema se trata de divisiones que se informa por Chloe. El segundo problema es un incesto. Ya lo acabamos de analizar. El tercer problema, que hay problemas entre los miembros de la iglesia, pero los problemas, ¿sí? Se estaban llevando a otro nivel. Los problemas ya no se solucionaban en la iglesia. Ahora los problemas se llevaban a tribunales paganos y ese era el problema. Y Pablo entonces comenzó a hacer esto. 6:1. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Detecta el problema, ¿sí? Y para Pablo, una vez que uno detecta el problema y el problema son litigios entre los miembros de la iglesia que se empezaron a salir de control, Pablo dice, ¿por qué van con los injustos y no con los santos? Observen. ¿Por qué estos problemas se tienen que dar a conocer fuera de la iglesia? ¿Por qué no? Que dice que no son capaces, vamos al verso 5, para avergonzar, para vergüenza lo digo, dice, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun que pueda juzgar entre sus hermanos, sino el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos, observe, o sea, era algo complicado. Para Pablo dice, bueno, ¿qué no hay sabios en ustedes, en la iglesia? Más adelante vamos a ver que hay personas con dones espirituales. Dice, no hay sabios. Y cuando nosotros leemos todo el pasaje de Corintios, nos vamos a dar cuenta que había un problema muy, muy, muy tremendo. El problema era que había sabios, pero estos problemas se los dejaban a cualquier persona. No lo atendían ellos, por eso Pablo está hablando así, que no hay sabios, ¿por qué el problema se lo dejan a otros, a personas que son nuevas, a personas que no tienen las pautas para poder sobrellevar este problema? ¿Sí? Entonces, la realidad que Pablo viene y les dice, hay sabios entre ustedes. Esos problemas merecen líderes sabios que lo arreglen, que lo solucionen. No se lo dejen al inexperto. Y por eso él alude a Timoteo y le dice, no un neófito, no pongas a alguien que carece de conocimiento porque puede caer en el lazo del diablo. Entonces Pablo dice, hay sabios entre nosotros.
Imagínense, ustedes van a juzgar en el día del juicio y resulta que los problemas de aquí no logran solucionarlo. Hay que solucionarlo ahí. Pablo dice, todas las cosas son lícitas, mas no todas convienen. Todas cosas son lícitas, mas no os dejaré dominar de ninguna. Es la solución para el apóstol Pablo. Y les va a dar una cátedra. Dice, todo es bueno, sí. Oye, Pablo, pues que no es bueno ir a que en los tribunales nos den su... Sí, sí es bueno que los tribunales den solución, pero no para ustedes, no, no es bueno, no es lícito para ustedes, porque ustedes están formando una cultura diferente a la cultura de aquí. Pablo les está metiendo, ¿sí? La teología de la cultura del reino celestial, que esta es diferente a la cultura del reino terrenal. Entonces, dice, Dios que levantó al Señor también nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y comienza a hablar, ¿no? De acerca de esa figura del miembro que somos uno, ¿sí? Pero el que se une en el Señor, un espíritu es con él. Entonces, es interesante cómo Pablo comienza a sacar esta figura a relucir, ¿sí? De unidad. Es decir, la iglesia debe de trabajar en unidad, ¿sí? Y unidad implica que los problemas que hay entre la unidad se arreglen entre la unidad. No se une con otro, porque cuando yo me uno con otro y habla de la ramera y la unión, esa unión dice, se forman una carne. Entonces, eviten eso, eviten contaminarse y eviten que sus problemas sean, ¿sí? Conocidos por el sistema pagano, el sistema del mundo. Ríjanse aquí dentro, solucionenlo aquí, ¿sí? Bajo la sabiduría divina y entonces hay una buena solución. Problemas, hermanos, problemas. Dios nos ayude. Esperemos que esto no exista en nuestras congregaciones, ¿no? Y bueno, el último problema que se maneja, bueno, les digo, hay autores que van a mencionar más, pero en nuestra clase, cuatro problemas y el problema es el desorden en la cena del Señor. Sí, vamos a ubicarnos al capítulo 11. Recuerden, nosotros estudiamos puntos teológicos en cada carta, no vamos capítulo por capítulo, no alcanzaríamos a completar el curso. Pero vamos a estudiar estas partes. Y ahora el desorden que reina, ustedes saben en cuanto al asunto de la cena del Señor. En Judas 12 nos va a hablar de los ágapes. Ahorita vamos a ver rápidamente eso. Judas 12 dice, estas son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevados de acá para allá por los vientos arboleados otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Ok, ágapes, esta era una celebración, ¿sí? Am, que se daba, así se la empezó a conocer ágapes. Esta se daba, era parte de la cena, en la cena, pero el ágape era la convivencia, era mostrar un amor sin desinteresado, un amor sacrificial, ¿sí? Y bajo ese aspecto, entonces llegamos a la celebración de la cena del Señor. Era una convivencia, eh, era una reunión donde hay que celebrar, ¿sí? Ahorita es lo que vamos a ver en el orden de Pablo, pero era una orden donde se debería demostrar amor, ¿sí? El amor que Pablo describe, un amor ágape. Y comienza el problema, ¿no? Voy a leer 11:18. Dice, pues en primer lugar, cuando os reunéis con la iglesia,
Dice, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Ya ese problema, ¿se acuerdan del primero que hay divisiones entre que yo soy de Pablo y yo de Apolos? Sigue esa línea. Ahora hay divisiones, no, ya no a lo mejor de ese estilo, pero ahora hay divisiones, observen. Dice, entre vosotros, ¿sí? Empezó a haber una división clasista por ahí, ¿no? Lo que dice el apóstol. Y ese es el desorden. Comenzaron un pequeño grupo al adelantarse a comer la cena, mientras el otro todavía no, y de eso no se trata la cena, es lo que el apóstol menciona, ¿sí? Las divisiones que hay, precisamente, es por parte de disensiones que comienzan a ocasionarla. Dice Pablo, perdieron el principio de la cena, 11 20 21. Porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y aún tiene hambre y fíjense, otro hasta se embriaga. Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y se avergüenzan de los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Esta es la forma del apóstol Pablo, preguntas retóricas. Las preguntas retóricas para Pablo son espectaculares. Romanos está llena de preguntas retóricas. Ustedes saben que las preguntas retóricas es para hacer énfasis en algún punto y en esta ocasión dice, ok, traen mucha hambre para que se adelanten a comer, ¿sí? Observen nada más el asunto. Dice, no, coman en sus casas, vénganse listos. Y aquí da la pauta. Dice, o menosprecias a la iglesia de Dios, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué lo menosprecias? Dice, ¿te avergüenzas de que no tienen nada? Observen, el problema aquí, el desorden lo está causando una gente que tiene una posición social bien y no quiere convivir con los que son pobres. Aquí hay un problema enorme, ¿sí? La clase social dentro de las iglesias. Les pregunto, ¿se ve eso hoy? Se forman grupitos allá, ¿no? Donde los que viven en las zonas residenciales y el otro grupo acá donde los que viven en las zonas, pues ahí, ¿no? Marginadas, ¿no? ¿Habrá eso todavía existirá? Bueno, Pablo llega y les habla, ¿sí? De ese desorden. Se empezó a clasificar las sociedades, ¿no? Y eso es lo que comienza a decir Pablo y dice, y en esto yo no los alabo, no están bien, no están haciendo bien. Hay que ver que es una iglesia relativamente nueva, hermanos, y hay que darle un orden a la iglesia. 2 años, 3 años, 5 años, no es una iglesia ya madura, está aprendiendo y hay que normar, y por eso Pablo empieza a normar estas partes, ¿sí? Empezó una clasificación de ricos y pobres, y el orden de Pablo comienza cerca del capítulo 23 al 34 y le va a dar un orden, ¿sí? Y les va a decir las pautas de cómo debe ser la cena del Señor. Entonces, mire, la cena del Señor es una reunión comunitaria donde se va a celebrar con amor, ¿sí? Y entonces no debe de existir disensiones, divisiones, faltas de acuerdo. No deben de ir una solamente, un solo plan, un solo propósito. Y ellos perdieron ese principio. Cada quien hacía lo que quería. ¿Por qué? Porque se empezaron a clasificar. Allá van los ricos, acá van los pobres. Entonces Pablo da este orden. Y dice él, fíjese, me gusta cómo empieza, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿De quién lo recibió? Del Señor. La carta a Gálatas, cuando él habla de su apostolado, dice, ni siquiera yo subí con los de la circuncisión para que ellos me enseñaran a mí. Yo lo recibí del Señor y esto es palabra que él recibió de Cristo.
¿sí? Dice que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y luego toma la copa, ora, la bendice y dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Observe nada más, ¿sí? Lo que le está diciendo, haced esto las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres pan y bebieres de la copa, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. Viene el orden aquí, ¿sí? Y el orden es que la celebración de la cena no es para ellos, no es para su satisfacción, no es para la satisfacción de su estómago, desde su cuerpo, no. Les dice, esto es un recordatorio. La cena no es para clasificarse entre ustedes, quién sí, quién no. La cena es para recordar lo que Cristo hizo por nosotros como iglesia. Cuando ustedes comen, recuerdan el tiempo sacrificial de Jesús, cómo su carne fue molida. Cuando ustedes beben del vino y de la copa, ustedes recuerdan la sangre que se derramó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ese es el plan de la cena. Ustedes lo están desordenando, no es así como lo están llevando y les va a normar, ¿sí? Entonces comienza hablando y ahora va a designar un tiempo para hablar de lo indigno que puede ser la cena. De manera que cualquiera que comiere el pan o bebe la cena o la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Observe. Indigno, ¿cómo es indigno? Sí, cuando lo hago por mis propios propósitos, ¿no? No, no, indigno cuando, cuando hago división entre el pobre y los ricos. No, eso no es tomar la cena. La cena se hace dignamente y dignamente se hace cuando me uno con todos, conmemoramos la cena con aprecio, con amor y reconocimiento al Señor Jesús. Sí, y el que lo vuelva a ser indigno, dice Pablo, será culpable del cuerpo del Señor, sí, de la sangre. Por tanto, dice, pruébese cada uno mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir, este es el punto clave, que a veces tenemos gente en la congregación que cumple con todos los requisitos para tomar la cena, ¿no? Y es bautizada y todo, y tiene miedo, ¿no? Es que tengo miedo a tomarla indignamente, no, ¿sí? Dice, pruébese cada uno. ¿Quién lo toma indigno? Aquel que no sabe discernir el cuerpo del Señor. Ese es el indigno. Aquel que no tiene conocimiento de lo que está haciendo, ese no aprueba para que conviva en la cena del Señor, ese no. ¿Sí? El que es digno de probar la cena es aquel que ya recibió una instrucción y sabe quién es Jesús, sabe que es su Salvador, sabe que es el que dio su vida por él. Con eso es suficiente. En pocas palabras, el salvo por Jesús se vuelve digno de tomar la cena del Señor. Sí. Y dice la Biblia, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Sí, pues examinémonos a nosotros mismos. Dice, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, dice, esperaos unos a otros. Ahí va la orden. No se adelante nadie. ¿Sí? Espérense unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no reunáis para juicio. Las demás cosas los pondré a orden cuando yo vaya, dice. Ya imagino, ¿no? Cuando Pablo llegue. Entonces, me gusta cómo Pablo da un orden a todo esto y se dan cuenta, es un asunto cultural, la cultura, la influencia llega a ellos. Todos tenemos una influencia cultural y hay que normarla bajo la Biblia, bajo la palabra. Y pues
¿Qué pasa? Corinto, la iglesia decía, no, pues es la cena, vamos a comer. Y hay que hasta saciarnos. Es más, ya no comas aquí en la casa, allá va a haber cena, ¿no? O sea, imagínense nada más la conducta, el pensamiento. Pero el apóstol viene y les dice, no, señores, la cena no se trata nada más de convivir. La cena se trata, ¿sí?, de hacerlo para Jesús, recordar su sacrificio. Ese es el punto clave, el punto fuerte de cuando nosotros celebramos cena de Dios, la cena del Señor. ¿Sí? Recordamos lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora, Pablo? Todos juntos. Espérense, no se dividen, no hay clases en la casa de Dios. Eh, ¿Cuál debe ser nuestra conducta, Pablo? Una conducta de humildad, de amor, de aprecio unos a otros, pero sobre todo hay que hacerlo con conocimiento, ¿sí? Acerca del sacrificio de Jesús. Y ese es el punto, ¿sí? El que lo hace indignamente es el que lo hace sin conocimiento. Dice, ellos todavía no. Hay que hacerlo con pleno conocimiento de lo que yo voy a hacer es porque ya he sido salvo, ya tuve un encuentro personal con el Señor y entonces sé de lo que se trata la cena del Señor. Entonces es impresionante cómo a mí me gusta cómo el apóstol Pablo comienza a dar una orden fuerte, sí, bajo ese aspecto. Muy bien, hermanos. Bueno, la segunda ocasión hablan, ustedes lo recuerdan, de ciertas dudas que hay en la iglesia de Corinto. Ellos escriben una carta, se la envían a Pablo por mano de Fortunato, de Acaico y de Estéfanas. Va a llegar esta carta con ciertos dudas. Y hay dudas sobre el matrimonio, sobre los alimentos consagrados a ídolos. Las mujeres deben usar velo. Aquí le vamos a llamar el atavío de las mujeres. ¿Cómo debe de ser el atavío correcto de las mujeres? Es una duda. ¿Por qué? Porque en Corinto las mujeres que se dedicaban a la prostitución religiosa se rapaban. Y entonces dice, ¿cómo debe ser ahora acá, Pablo? Porque nos está llegando esa gente aquí. Hay que normar, ¿sí? Asuntos de los dones espirituales y el significado de la resurrección de los muertos. Esto lo vamos a ver en la próxima clase que vamos a tener. Y bueno, quiero parar aquí, que voy a dejar de compartir. Y bueno, lo demás lo vamos a analizar, lo vamos a ver en la próxima clase, este, acerca de las dudas que tiene la iglesia. Entonces, para recapitular, recuerden, vimos hoy acerca de la ocasión número 1, que tiene que ver con la problemas que hay en Corinto, 4 problemas, divisiones, tenemos el problema de un incesto, el problema del litigios entre hermanos llevándolos a tribunales paganos, y Pablo le da una corrección por ahí. Y tenemos el problema también, el último que acabamos de ver es el abuso de la cena del Señor. Así le llaman, abusos, ¿sí? La iglesia está comenzando a abusar del sistema y Pablo regula y les dice, así debe de ser. Y no lo digo yo así recibí la instrucción del Señor. Pues muchas gracias por su atención. Espero que Dios los bendiga ahí donde estén. Vean este material, analícenlo para que así en la próxima clase sepamos a lo que vamos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Por ahí quedamos pendientes con algunas preguntas y soluciones acerca de la escatología de Pablo, hablando del rapto de la iglesia, y lo vamos a analizar Dios mediante. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones.